En este tutorial vamos a ver cómo es el detector de movimiento de techo de 360 grados. Vamos a describir y mostrar las principales características y cualidades de este tipo de detector. Este tipo de detectores se instalan principalmente en oficinas o negocios, al instalarse en el centro de departamentos para alcanzar una detección de 360 grados a una distancia de entre unos 7 u 8 metros de diámetro. Para ello, vamos a utilizar un detector de Adenco modelo 997 y un multímetro o polímetro para hacer las pruebas. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación. El punto fuerte de este tipo de detectores es la gran detección en 360 grados, por lo cual es difícil llegar a él para intentar sabotearlos, sin ser detectado antes por él. Características del detector. Bueno, aquí tenemos el sensor 360, ¿vale? De la marca Adenco. Esto es un poquitín ya antiguo, ¿vale? A lo mejor ya ni se comercializa, ¿vale? Pero es para que vean más o menos cómo sería un detector volumétrico de 360, ¿vale? Esto, casi todas las marcas son iguales, redondos, y por la parte de aquí dentro es el tema de... para que capte, ¿vale? También se pueden poner por dentro, se pueden poner como especie de pegatinas para que, imagínense que solamente quieren captar esta parte de aquí, pero esta parte de aquí no. Se ponen una especie de pegatinas para que no detecten la parte de allí, ¿vale? Lo abrimos, ¿vale? Aquí serían las pegatinas, si se quieren poner, ¿vale? Y esto es muy fácil, esto es un volumétrico normal y corriente, ¿vale? Solo que de 360, ¿vale? Por eso el sensor va en el centro y mirando directamente perpendicular. Aquí tenemos el contador de pulsos, que eso sí es para poner mayor o menos sensibilidad. Ahora ya va directamente con una ruleta, ¿vale? Aquí para poner el LED que se encienda o que se apague, ¿vale? Y aquí pues el tamper, el contacto, los 12 voltios y el relé, ¿vale? La zona de alarma, ¿cómo se llama? La alimentación y el tamper, ¿vale? Y pues características, normalmente estos se ponen en vivienda, no se ponen, ¿vale? Porque normalmente en el centro de las habitaciones, ¿vale? O habitaciones, recámaras, como se llama en cada país, pues van en el centro, y en el centro normalmente van las lámparas, ¿vale? Con lo cual esto no se pone en residencia, en casas residenciales se ponen más o menos en oficinas. Porque en los techos que son de estos cuadrados que se pueden quitar, ¿vale? Son techos practicables, ¿vale? Pues eso sí, como normalmente las luces se ponen encima de los puestos de trabajo, pues normalmente en el centro pues no hay normalmente mesas de trabajo. Con lo cual esto se puede poner en la parte de arriba, ¿vale? Y lo bueno es que esto capta de 7 a 12 metros, con lo cual sí que está bien protegido el local. Y así no tienen que poner detectores en las esquinas, que muchas veces ponen armarios muy altos y no detectan bien. Y con esto pues ya solventamos ese problema, con lo cual esto está dirigido más en tema de empresas o fábricas. Que hay en fábricas hay unos 360 que cogen hasta 60 metros. Se tienen que poner a mucha altura, ¿vale? Pero cogen 20, 30, dependiendo del fabricante, los ponen para que cojan bastante radio de detección, ¿vale? Y no tienen una característica mayor problemática. Después a lo mejor los de grado 3 pues tienen directamente las resistencias, que ya no tienen que poner resistencias aquí, sino con los jumper las ponen y ya pues eligen la resistencia que utiliza la alarma, que el marca y modelo que utilizan esa marca, con lo cual este, por ejemplo, a lo mejor pongamos que este lleve resistencias aquí puestas, pues este se puede utilizar para una SC, una Parados, una Risco, una Vanderbilt, con lo cual lo bueno es que los sensores cableados se pueden utilizar para cualquier otro tipo de central. En cambio, los que son vía radio son simplemente los de la marca con su marca y ya está. Instalación del detector. Bueno, aquí tenemos el sensor, el cable y dos resistencias de 1K, ¿vale? Vamos a hacer la instalación. Dentro desmontamos, ¿vale? Es bastante sencillo. Y vamos a meter los cables por dentro del sensor. Aquí tenemos estos son los agujeritos para, digamos, los tornillos, pero como ya hay cables pequeñitos y demás, pues yo lo meto por ahí y así no tengo que estar haciendo agujeros a este detector que está nuevo. Vamos a ver.
Vamos a ver, ya lo pongo puesto, vale. Y ahora vamos a salir un poquitín las puntas. Vamos a ver. Cortamos esto por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Vamos a poner las resistencias primero, ¿vale? Las resistencias tienen que ir una en paralelo, de aquí, ¿vale? En la zona de alarma, ¿vale? Y la otra va entre la zona de alarma y la primera borna del tamper. Con lo cual, vamos a ver. Por aquí y primera borna del tamper. Vamos a aflojar. Vale. Comprobamos que están resistencias bien puestas. Esto se ha ido, con lo cual siempre es bueno comprobar que las resistencias están bien puestas, que muchas veces no apretamos bien y se nos va. ¿Vale? Esta y esta, ¿vale? Ahora, el verde lo ponemos aquí, en el tamper, la salida del tamper. ¿Vale? Aquí. Perfecto. Y este lo ponemos aquí, con la entrada de resistencia de la zona. Y ahora falta la alimentación. Negativo. Al menos. Vamos a ver. Vamos a cortar y vamos a hacer nuevo. Porque. Vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, ¿vale? Y ahora el positivo a los 12 voltios. Vale, que me ha confundido, perdón. Va aquí. Vamos a ver. Negativo de los 12 voltios. Y ahora aquí al positivo de los 12 voltios. Vale. Vale. Lo voy a explicar otra vez. A ver. Había resistencia desde la zona de alarma, ¿vale? Después otra resistencia desde la salida de zona de alarma a la entrada del tamper. Y después ya el cable que va hacia la central y este que viene de la central, ¿vale? Y después la alimentación, 12 voltios. Vamos a ver. Se me ha ido. 12 voltios de alimentación. Ahora. 12 voltios de alimentación positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Es bastante. Y ahora vamos a cerrar. Ah, por cierto, voy a poner para que el LED se encienda, ¿va? ¿De acuerdo? Si pongo estos aquí los dos, se apagaría, pero lo voy a poner para que se encienda y puedan ustedes ver cómo funciona. Ahora vamos a cerrarlo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se conectaría en la batería y con el polímetro para ver la resistencia que nos dan cuando nos detecta o cuando abrimos el sensor. Bueno, aquí tenemos la batería, polímetro, multímetro y el detector, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer primeramente, para hacer las pruebas, yo normalmente hago esto. Cojo el cable, ¿vale? El verde y el verde amarillo, ¿vale? Esto solamente para que ustedes vean la comprobación de cuando lo detectan y demás, ¿vale? Pues yo pongo aquí una regleta, ¿vale? Y el otro por aquí. Y ahora con las pinzas del polímetro, pues uno aquí y otro aquí para que no se me vaya, ¿vale? Y ahora pues con estos dos voy a hacer una especie de como de ganchitos para que
la batería tome corriente. Vamos a ver. Uno por aquí y otro por aquí, y ustedes ven que se enciende, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos, esto se pone así muchas veces hasta que se está calentando, ¿de acuerdo? Después, cuando eso ya paso la mano, ya me detecta. Ahora vamos a hacer las pruebas de cómo funcionaría con el tamper y cómo detectaría, ¿de acuerdo? Pruebas técnicas. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver que no me mueva, que no me detecte. Vale, vemos que aquí tenemos un K de resistencia, ¿vale? Porque ahora no nos está detectando nada, ¿vale? Si yo muevo la mano, no detecta y se pone en 2K, ¿vale? Lo quito, se queda quieto, porque esta sensibilidad está, vamos a ver, por aquí yo me muevo, también me detecta, ¿vale? Como son 360 grados, no solamente es hacia acá, sino es 360 grados, ¿vale? Bueno, me quedo quieto. Ahora, por la parte de atrás, me muevo, también me detecta por todos lados, ¿vale? Creo que pasa que esto va haciendo como una especie de cono, ¿vale? O por aquí, esto va haciendo una especie de cono, con lo cual, si yo me pongo aquí no va a detectar, pero si me pongo ya por aquí, ya los haces ya me detectan, ¿de acuerdo? Vale, ahora si yo intento abrir el sensor, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Voy a poner para allá, para que no me detecte, ¿vale? Ya me pone el circuito abierto, ¿vale? Ahora mismo, vamos a ver que muchas veces hay, ¿vale? Circuito abierto porque lo he abierto, ¿vale? Ya lo cierro. Y sus pestañitas, ¿vale? Lo cierro y lo voy a dejar así como más o menos que fuese como plano. Y ahora se pone en un K. Lo voy a detectar y 2K, ¿vale? Pues este es el sensor 360, ¿vale? Hay mucha gente que no lo conoce y esto para que, digamos, ustedes lo puedan conocer y sepan que hay más posibilidades aparte del típico volumétrico que ven en todos los sitios. Aquí termina este tutorial. Este tipo de detectores casi nunca se instalan en las viviendas. El 90% de las instalaciones con este tipo de detectores es en oficinas o negocios, los cuales pueden cubrir más área de detección desde el techo. Es más difícil que pongan algún objeto delante, como pudiese ocurrir con los detectores de movimiento que se instalan normalmente en pared. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.